Buenas a todos, compañeras y compañeros. Hoy les vengo a exponer con el grupo la descomposición vectorial. En esta pequeña tabla de contenidos podemos ver que de primera tenemos los integrantes, luego un qué es con un pequeño ejemplo, de terceras el ejercicio de descomposición utilizando 4 vectores y por último unas comprobaciones en GeoGebra. Como integrantes del CIPA tenemos a Quimbayo Prato Dylan Camilo, Ramírez Rojas Juan Pablo, Mejía Carvajal José Daniel y Alape Bermúdez Yesid Sanín. Descomposición vectorial, ¿qué es? Pues es un proceso mediante el cual un vector dado se descompone en componentes más simples a lo largo de ejes de referencia específicos. Es útil porque permite analizar el comportamiento de un vector en relación con los ejes de referencia, lo que facilita el cálculo de las magnitudes vectoriales, la resolución de problemas físicos y la comprensión de conceptos fundamentales en matemáticas y física. Como ejemplo, tenemos que entender que la descomposición de vectores implica descomponer un vector en componentes más simples para facilitar su análisis. Por ejemplo, al lanzar algún objeto con una fuerza diagonal, este se descompone en fuerzas diagonales para así entender los componentes tanto en horizontal como en vertical, y esto nos permite entender mejor el movimiento del objeto y sus direcciones. Un ejemplo podría ser en el tiro con arco, en donde se puede comprender la dirección y la magnitud de la fuerza de la flecha y así obtener una mejor precisión del tiro para futuras sesiones o entrenamientos. Bueno, mi nombre es Yesid Sanín Alape Bermúdez y en este caso voy a explicar la descomposición de 4 vectores. Para cada cuadrante nos da sus valores, respectivos valores, en el caso son 12n, que es Newton, y 60 grados. Asimismo, para cada cuadrante su respectivo grados y Newton. Procedemos a realizar la ecuación. Nos dan unas fórmulas, las fórmulas que son, en este caso, para el eje X y el eje Y. En el eje X tomamos que es f de 1, es decir, los newton, por el coseno del ángulo, es decir, en el caso de 12n por 60. Y para Y es casi lo mismo, solamente que el coseno lo reemplazamos por un seno. Y ya, en este caso nos dan sus respectivas respuestas y así mismo hacemos por los 3 cuadrantes, los 3 cuadrantes restantes. En esta parte voy a explicar lo que sería los signos. En el cuadrante 1 va lo que es positivo, en el cuadrante 2 va lo que sería el eje Y positivo, pero el eje X negativo. Cuadrante 3, el eje X y el eje Y son negativos, y el cuadrante 4, el eje Y es negativo, pero el eje X es positivo. Listo, procedemos. En la siguiente parte, pues, tomamos los resultados, pero todavía divididos por los ángulos, el ángulo X y el ángulo Y, el eje Y, procedemos a sumarlos y nos dan un resultado, que 4.5n o 0.37n. Con la siguiente fórmula tomamos lo que sería la magnitud, y la fórmula nos dice que la raíz cuadrada de f de x cuadrada más f de y al cuadrado. Reemplazamos y nos da el siguiente resultado. Para la tangente menos 1 en la calculadora, nos da que f de y sobre f de x. Reemplazamos los valores y procedemos a sacar lo que sería el ángulo, que es 80.4. ¿Listo? Listo, en este caso ya procederá mi compañero a explicar lo que sería GeoGebra. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Ramírez y vamos a graficar los vectores en GeoGebra. Empezamos ubicando las unidades en el primer cuadrante, que en este caso son 12. Y ubicamos el deslizador en el respectivo grado, que en este caso son 60.
Luego ubicamos el ángulo y ubicamos el vector. Luego continuamos con el siguiente cuadrante, que son 16 unidades. Ubicamos el deslizador en 24 grados y luego ubicamos el ángulo para terminar ubicando el vector. Continuamos con el siguiente cuadrante, que son 6 unidades. Ubicamos nuevamente el deslizador para ubicar el ángulo correspondiente, en este caso 54. Colocamos el punto para colocar el vector y finalizamos con el vector. Y por último, el cuadrante de 15 unidades, colocamos el deslizador en 30 grados, el ángulo, el punto para el vector y colocamos el vector. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Josué Mejía. Vamos a continuar entonces con la parte matemática en GeoGebra. Lo que vamos a colocar acá son las operaciones para hallar las magnitudes en cada eje para cada cuadrante. Así como el compañero lo explicó, en f sub 1 para x se coloca el valor de la unidad por el coseno o el seno, dependiendo del eje que vayamos a verificar, y nos va a dar el mismo resultado. Lo mismo para el cuadrante 2. Ubicamos la unidad con el coseno para el eje X y el seno para el eje Y, para el cuadrante 3 y para el cuadrante 4. De esa manera, cuando sumamos los ejes de cada cuadrante, todos los Y, todos los X, vamos a poder empezar a hallar la magnitud del vector resultante. Cuando lo emparejamos, colocamos estos dos valores, el f sub r en x y f sub r en y. Ya tenemos el punto de referencia para empezar a colocar lo que es el vector. La fórmula en este caso para hallar el ángulo, qué pena, la magnitud, sería coger con la calculadora y colocar esta parte que es como el absoluto. Continuamos para poder sacar lo que es el ángulo. Colocamos un segmento, colocamos una semirrecta en el vector y de esa manera podemos hallar el ángulo, que es muy parecido al que nos dijo el compañero, casi 80 grados. Vale. En este caso nosotros decidimos hacer o completar los componentes de cada cuadrante, incluyendo el del vector resultante, como se puede observar acá. Listo. Y así es como realizamos la comprobación en GeoGebra, donde los valores son muy cercanos a los que nos dio haciendo el ejercicio. Eso sería todo por este ejercicio. Muchas gracias.